Lo dijo en la primera hora. 8:07 en la mañana. Entramos a la recta final de la primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Anoche, 21 horas, se difundió un video de 7 minutos y pico del Consejo Nacional Electoral formalizando la convocatoria al proceso electoral. Es decir, desde las 0 horas ha comenzado ya esta etapa. Después de las 9 de la noche ya se hizo la convocatoria y el país está en periodo electoral. Desde las 0 horas de hoy, viernes 13, que puede ser para algunos supersticiosos una fecha de mal agüero, viernes 13 hasta el 2 de octubre, 2 de octubre, 18 horas, 6 de la tarde, se abre este plazo para que las organizaciones políticas inscriban a sus precandidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República en binomio, a la Asamblea Nacional, asambleístas nacionales, provinciales y por los ecuatorianos residentes en el exterior. Hay que tomar en cuenta que para esta elección tendremos que elegir ya no 137, sino 151 asambleístas con base en el último censo de población y vivienda, y también 5 parlamentarios andinos. Vamos a conversar con el ingeniero José Cabrera, quien es consejero del Consejo Nacional Electoral. Señor ingeniero, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar el avance del proceso electoral. Efectivamente, ya está hecha la convocatoria oficialmente a las elecciones. El día de hoy empieza el periodo para lo que es inscripción de candidaturas. Aquí permítame aclarar, hasta ahora tenemos precandidatos. Exacto. Una vez que se han inscrito, que el Consejo Electoral ha calificado, que han pasado por el periodo de impugnaciones y apelaciones, recién ahí tendremos los candidatos definitivos y candidatas que participen en el proceso electoral. Pero mire usted, es pertinente esa aclaración porque yo también le he dicho eso siempre a la audiencia. O sea, la candidatura queda en firme cuando ha sido ya, ha pasado todos los filtros de la función electoral, CNE, tal vez Tribunal Contencioso Electoral de ser el caso, y ahí se convierte en una candidatura. Sin embargo, siguen siendo precandidaturas. Así es la terminología. Efectivamente, así es Fabricio, porque el 2 de octubre se cierra la inscripción para candidatos o candidatas. Luego de eso vienen los periodos de impugnaciones y apelaciones ante el Tribunal Contencioso, ante el Consejo Electoral. En el calendario electoral tenemos establecido la fecha del 30 de diciembre para dar el listado definitivo de candidatos y candidatas al país. ¿Por qué se estableció esa fecha el 30 de diciembre? Porque o sea, hicieron el cálculo estirando todos los plazos que se podrían dar. Todas las posibilidades. Esto trabajamos conjuntamente con el Tribunal Contencioso Electoral. Con base en la experiencia, imagino. Con base en la experiencia, a sus tiempos que tienen para dar respuesta a los diferentes recursos. Y por eso se puso el 30 de diciembre. ¿Qué pasa si no hay recursos y tenemos los listados antes? Adelantaremos, informaremos al país. Estos ciudadanos y ciudadanas son los que participarán en el proceso electoral. Así lo hicimos en el proceso anterior de las adelantadas de la muerte cruzada. Adelantamos la fecha que teníamos establecida porque no hubo recursos. Por esa razón hemos puesto el 30 de diciembre como fecha límite, están extendiendo los tiempos a lo que más se puede dar conjuntamente con el Tribunal Contencioso Electoral, y ahí sí tendremos ya los y las candidatas. ¿No hay el riesgo de que esa fecha que tienen como hito en el calendario, 30 de diciembre, en algún caso se puede extender? Es decir, arrancamos la campaña electoral oficial el 5 de enero y resulta que por ahí alguien todavía no tiene resuelta su calificación, ¿o no? ¿No hay ese riesgo? Bueno, eso es lo que queremos evitar, porque ya ha pasado, alguna campaña pasó. Ya tuvimos en las seccionales 2019, recuerdo. Tuvieron problemas para la impresión de papeletas, por eso. Sí, para la impresión de papeletas. 2021 fue lo mismo en las presidenciales. No estaba todavía resuelto los recursos en el Tribunal Contencioso Electoral y no teníamos los candidatos listos para la impresión de papeletas. Por esa razón hemos trabajado conjuntamente las dos instituciones, Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, de acuerdo a lo que indica la ley,
en las reformas del 2020 se hizo esto, porque ya nos pasó en el 2019. Entonces trabajemos conjuntamente y pongamos los plazos lo más grave que puede darse. Espero que, y estoy seguro que no va a pasar esto en esta vez. Por eso hemos puesto un límite el 30 de diciembre. El 2 de octubre se terminan las inscripciones y el listado estaríamos teniendo en el peor de los casos el 30 de diciembre. Correcto. A ver, entonces, desde las 0 horas ya está habilitado, entiendo, el sistema para poder registrar. Ayer emitieron un comunicado donde decían que la inscripción de las precandidaturas será solamente en línea. ¿Por qué se opta por aquello? Bueno, nosotros ya venimos trabajando en eso desde el 2023. Por la pandemia en el 2021 implementamos este sistema, se lo ha ido perfeccionando. En el 2023 ya hemos trabajado tanto seccionales como las adelantadas con ese sistema de inscripción de candidaturas, y esta vez hemos decidido hacer solo vía web, de tal manera que no existan esos reclamos de que salí a sacar la cédula, copiar la cédula, regresé, ya me cerraron la puerta, que han metido carpetas fuera de hora. A las 18 horas se cierra el sistema y el que no se inscribió, no se inscribió. Pero eso querría decir con este formato de que todo sea en línea, no vamos a tener estas presencias en el Salón de la Democracia, estos actos que son netamente políticos de registro de la precandidatura, o sí podría darse esto. Podría darse. Para los políticos muchas veces es un tema de simbolismo, ¿no? La presencia ahí con las banderas, los partidarios, que ha sido algo tradicional. Y la Casa de la Democracia estará abierta, ¿no? Que hagan la solicitud para organizarnos, así como fue en la aceptación de candidaturas hace unas semanas, que solicitaron, el Consejo Electoral vio los horarios, los días, de tal manera que no existan choques entre simpatizantes, y salió sin ninguna novedad. Quieren hacer su presentación personal, no la entrega de documentos porque tienen que hacer vía web, pero de pronto quieren hacer un evento. El Consejo Electoral estará abierto a las puertas, es la Casa de la Democracia. Ya, entonces eso sí es posible, va a depender ya de las organizaciones políticas, pero nos ha dicho nuestro invitado, el registro es en línea. Tenemos 16 binomios que emergieron de los procesos de democracia interna y que cumplieron con este requisito posterior, que es el de la aceptación de la nominación. ¿Podría darse el caso, le pregunto, de que alguna organización política, pese a que ya pasó por ese filtro, no presente su binomio? Sí, puede darse porque son precandidatos. Lo que o sea, no es que están obligados a registrar la inscripción. No, si alguien decide renunciar a eso, puede hacerlo. Lo que sí ya no puede hacer es cuando el Consejo Electoral le ha calificado como candidato. Porque ahí son irrenunciables esas candidaturas. Esas candidaturas son irrenunciables. Entonces, ahí sí no podrían ser. Actualmente, si alguien decide no participar, puede hacerlo. Y puede darse el caso de que tal vez alguien integre un binomio. Candidato presidencial, candidato a la vicepresidencia, y el momento de registrarse no se registra para ese cargo, sino para la Asamblea Nacional o para el Parlamento Andino. ¿Es posible eso? Tendría que renunciar a la precandidatura. A la aceptación de la nominación. Sí, a la aceptación de la nominación tendría que renunciar. Y en ese caso tendría también la otra persona que aceptó para ser asambleísta, en el ejemplo. También debe declinar. También tiene que declinar y llegar a un acuerdo la organización política para justificar ese cambio. O sea, pero jurídicamente sí se puede. Sí, podría hacerlo. Pero hay un procedimiento que tiene que realizarse. Porque si ya está aceptada la candidatura para una nominación, cambiarse a otra nominación sigue un procedimiento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien que aceptó la nominación decide declinar su participación? ¿La organización política, previo al registro de la inscripción, puede reemplazarla? Sí puede reemplazarla. Pero no necesita una nueva asamblea, una nueva convención, unas nuevas primarias, como les llaman. No, porque tendría que ser por la renuncia del precandidato. Tendría que justificarse el tema por qué renunció. Entonces sí se puede sustituir. Vuelvo a insistir, son precandidatos. ¿Cómo no? El rato que sean candidatos ya oficialmente, ahí sí ya no pueden hacer ningún tipo de cambio.
El caso de Verónica Silva, de la precandidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista Ecuatoriano. Ella, y de hecho ayer estuvo acá con nosotros Elsa Guerra, quien es dirigente del Partido Socialista, precandidata a asambleísta nacional por esa agrupación política, nos relataba que el caso extraiga el Tribunal Contencioso Electoral. Pero ¿qué pasa aquí? ¿De quién es la responsabilidad de que esta persona resulta que aparece como fallecida en el registro civil? Ella dice que subsanó el tema en el registro civil, pero sigue como fallecida en el padrón electoral. A ver. Aquí permítame, me voy a alargar un poquito porque por favor. Es claro lo que dice la Constitución y el Código de la Democracia. El registro electoral se tiene que trabajar en base o armar el registro electoral en base a la información que nos entrega el registro civil al Consejo Nacional Electoral. Este problema de la señora precandidata se da en el año 2022, en noviembre del 2022, en el registro civil. Nosotros no podemos alterar en nada la base de datos que entregue el registro civil porque estaríamos cayendo en un delito penal. Entonces, en el 2022, en el registro civil que están investigando qué es lo que sucedió, le cambian el estatus a fallecido. No estuvo en el registro electoral de las seccionales 2023, anticipadas 2023, referéndum 2024. No estuvo la señora constando en el registro electoral y hace el reclamo el 30 de julio del 2024, le entregan la cédula de identidad nuevamente al registro civil y en base a las huellas dactilares. Pero recordemos eso para aclarar que no es el Consejo Electoral, viene el error en el registro es que civil. Ustedes hacen el padrón electoral con base en información del registro civil, o sea, la génesis es el registro civil. Así o sea, el problema se origina en el registro civil. Efectivamente, en el registro civil. Cuando a ella le entregan la cédula en julio, me dice, ¿no? 30 de julio. El 30 de julio, ya ustedes ya habían emitido el padrón electoral. Efectivamente, con la base de datos que nos entregó el registro civil el 15 de julio. El 15 de julio nos entrega el registro civil, la base de datos, y con esa base de datos se cierra en el mes de agosto el registro electoral, y la señora el día 13 de agosto a las 14 horas 45 minutos más o menos entrega una carta al Consejo Electoral indicando que tiene este inconveniente, pero no tenemos ningún documento del registro civil. El registro civil dicen, estamos en investigación, no podemos entregar ningún documento. Está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Lo que decida el Tribunal Contencioso Electoral, nosotros tenemos que acatar, pero nosotros como órgano administrativo no podemos, con una carta de la señora, cambiar la base de datos. Y aquí una aclaración cronológica, Fabricio. El 3 de julio del 2024 el CNE aprobó la actualización preliminar del registro electoral. El 14 de junio se dispuso la entrega del registro electoral preliminar a las organizaciones políticas para que puedan hacer sus observaciones. También se publicó del 15 al 29 de junio, se publicó el registro electoral para la recepción de reclamos administrativos. Tenían las organizaciones políticas, tenía la ciudadanía a través de la página web, el registro electoral, podían verificar si estaban o no estaban en el registro electoral para sus reclamos. El 1 de julio, el Pleno del Consejo Electoral aprobó el informe técnico de reclamos administrativos. Y Fabricio, se admitieron 33 reclamos administrativos, 31 correspondían a cambios de domicilio y 2 a inscripción de ciudadanos extranjeros que quieren participar en el proceso electoral. Se admitió y no hubo ningún reclamo ni de la organización política ni de la señora. El 15 de julio el registro civil nos entrega la vista materializada, es decir, la base de datos, y con ese se cierra el padrón electoral. Esta base de datos, incluso estaban los cambios de domicilio electoral hasta el 11 de mayo del 2024.
El 2 de agosto se procesó el registro electoral definitivo de elecciones. El 13 de agosto el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó. Sin embargo, como vuelvo a indicar la señora, en horas de la tarde del 13 de agosto llega una carta dirigida a la señora presidenta que ingresa por secretaría, pero nosotros a las 6:30 de la tarde se aprobaba el padrón electoral. Hoy está en manos del Tribunal Contencioso, me supongo que, como acabo de indicar, se dio todo el tiempo y las facilidades a las organizaciones políticas y a la ciudadanía en general para que presenten sus reclamos en caso de haberlos, pero no se presentó ningún reclamo, sino hasta cuando se cierra el proceso electoral. Y el problema que se dio en el registro civil fue en el 2022, no en esta administración, fue en el 2022. O sea, que de alguna manera usted me está diciendo que la señora Silva tuvo todo el tiempo para poder subsanar antes de que el registro civil envíe la información oficial al CNE para validar el padrón electoral. Así es, Fabricio, están las fechas, está los documentos, las resoluciones del Pleno, de cómo fue avanzando cada uno de los hitos en cuanto a la formación del registro electoral. Hoy está en manos del Tribunal Contencioso, me supongo que ellos analizarán todo el proceso que llevó el Consejo Electoral, deben tener información del registro civil, para tomar su decisión. También tienen que analizar el tema de los derechos de participación, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como ente administrativo hemos cumplido y la falla no se da en el Consejo Nacional Pero se Electoral. puede, yo entiendo perfectamente que la falla no es de ustedes. La falla es del registro civil porque el registro civil es que les emiten información. De acuerdo en eso. Pero les pregunto, ¿es posible subsanar o no este problema? Si el Tribunal Contencioso Electoral, el ente máximo en temas electorales, resuelve aceptar la solicitud de la señora, nosotros tenemos que aceptarlo del ¿Ha habido algún contencioso antecedente de esto, de que luego de no. que el padrón ha sido emitido haya esta subsanación? No. ¿Sería no la primera vez? Sería la primera vez. Sería la primera vez. Nosotros tenemos que acatar la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Ya no serían 13.736.314, sino 13.736.315. Pero yo me pongo a pensar, Nosotros ingeniero, que tendríamos la señora Silva tiene razón, porque al final del día es un derecho de ella de participación. Bueno, tiene todo el derecho la señora, pero nosotros también no podemos, con una carta simple, meter mano en la base de datos. Insisto, ese es un delito. No podemos nosotros alterar la información que nos entrega el registro civil. Entonces, con una orden en este caso de los jueces, con una sentencia de los jueces, eso para nosotros nos respalda. Aquí hay una sentencia de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y con esto aumentamos o le calificamos a la señora para que esté en el registro electoral. ¿Ustedes ya definieron el presupuesto? ¿Cuánto va a costar este proceso electoral, ingeniero? Nosotros hace meses ya definimos el presupuesto, 91.7 millones. Que ha sido el eterno problema, sabemos la situación difícil del país. Un poquito. ¿Es un presupuesto similar del año pasado en las anticipadas o no? No, en las anticipadas fue menos porque acuérdese que fue apenas 90 días para hacer el proceso electoral. Yeah. Hoy tenemos un año para realizar el proceso electoral. Entonces se necesita contratar personal por 4 meses, 5 meses, 6 meses. Se necesitan básicamente esa es la diferencia en el proceso. ¿Con qué proceso podemos comparar? Es con el proceso del 2021. Pero también acuérdese que el padrón electoral ha aumentado en relación al 2021, porque hay nuevos ciudadanos que constan en el registro electoral. ¿Por qué? Porque han cumplido los 16 años de edad, que es lo mínimo para poder participar en el proceso. ¿Hay acuerdo con el Ministerio de Finanzas respecto de este presupuesto? ¿O todavía está en este tira y afloja? Eso ha sido el denominador común en esta administración, el tira y afloja de los dineros. Me acaban de informar hace pocos minutos que aproximadamente 20 millones se ha recibido de los
91 que hemos solicitado. Y no es que nos entregan en efectivo, sino con certificaciones presupuestarias para nosotros poder realizar los contratos de bienes y servicios. Me acaban de informar que está cerca de los 20 millones. Estamos ya en la recta final al proceso electoral. No se ha completado ni el 50% de lo presupuestado. Esperemos que en los próximos días sigamos avanzando, porque es un tira y afloja y reuniones de los técnicos, etcétera, etcétera. A mí me preocupa la parte de contratación de personal, porque nos dan para un mes, para 2 meses. De pronto hay gente que dice, solo por un mes no voy. ¿Ya? O si no, se termina el mes, hay que hacer nuevamente renovación, si es que nos ha dado la certificación presupuestaria o finanzas, porque no tenemos una certificación presupuestaria hasta diciembre, por ejemplo. Y luego vendría de enero hasta febrero o hasta mayo que termine el proceso. Correcto. Lo último, en un minuto, por favor. Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, asegura que ustedes terminan en noviembre y que tienen que irse porque tienen que principalizarse los suplentes. Y él menciona un pronunciamiento de la Procuraduría que, según el consejero Juan Esteban Guarderas del Consejo de Participación Ciudadana, dice que la Procuraduría establece normativa que puede aplicarse al CNE, suplentes asumirán en noviembre. ¿Es así? A ver, Fabricio, esta respuesta va a ser un tema personal, un criterio personal. No puedo responder por el resto de mis compañeros, pero el momento en que el Consejo de Participación Ciudadana, como institución, no un consejero, sino el Consejo de Participación Ciudadana, me diga, ha culminado sus funciones, yo me retiro con la satisfacción del deber cumplido, que he hecho mi trabajo por mi país, sin ningún escándalo, las cosas correctas, de acuerdo a la ley. Si debían haber hecho el concurso, hay un pronunciamiento del procurador que dice que en el 2021 todos debemos continuar en el cargo mientras no seamos cambiados o reemplazados de acuerdo a la ley. Por esa razón, hemos continuado los 5, porque en el 2021 debía haber el sorteo de 2 de los 5 consejeros y entrar 2. No se hizo eso por parte del Consejo de Participación Ciudadana, no del Consejo Electoral. Entonces, si ahora el criterio del Consejo de Participación Ciudadana es que nos reemplacen los suplentes y nos comunican el 20 de noviembre que se termina, en mi caso, yo miré tranquilamente. Sí, hay una preocupación, se puede decir, que recuerde que tanto los principales como los suplentes fuimos nombrados para el mismo periodo. Entonces, o les prorrogan a los suplentes o los prorrogan a los principales. Eso ya será decisión del Consejo de Participación Ciudadana, más no de los consejeros actuales principales del Consejo Electoral. Mientras no existe eso, ustedes siguen. Mientras no seamos comunicados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nosotros seguiremos trabajando hasta el último día, como que nosotros vamos a enfrentar el proceso electoral. Nuestro compromiso con el país como servidores públicos es trabajar hasta el último minuto. El 20 de noviembre veamos qué resuelve el Consejo de Participación Ciudadana, si hace los reemplazos, ha logrado terminar el concurso, si reemplaza con los suplentes, como dice el señor Guarderas, o si pide que nos prorroguemos. Eso está en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que yo no haré es autoprorrogar, no. Si es que el Consejo de Participación Ciudadana lo solicita, lo haríamos. Me queda claro aquello. Ingeniero, gracias por el tiempo, ¿eh? Gracias, Fabricio, y siempre a las órdenes. Que tenga un buen día. Igualmente para usted, al ingeniero José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral, iba a decir Consejo de Participación Ciudadana, Consejo Nacional Electoral, un poco explicándonos los detalles que tienen que ver con el hecho de que desde ayer Ecuador ya está ahora sí en proceso electoral, ya con la convocatoria de elecciones, y en este momento corre el plazo para el registro de las precandidaturas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.